palmas. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí, en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Vivo por conocerte a ti. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí, en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Otra vez. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí, en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Así es, Dios es todo para nosotros. Sean bienvenidos otra vez a un nuevo miércoles de oración. Qué gusto que los podemos ver a través de la cámara. Ustedes me pueden ver a través de la pantalla. Pero qué bueno que están aquí, todos unidos una vez más, adorando y alabando a Dios en lo que es nuestro miércoles de oración.
¿Y qué les parece si continuamos con estas hermosas alabanzas que tenemos tiempo que no escuchamos? Así que vamos a continuar con la siguiente que se llama Tú superas. Si gusta cerrar tus ojos, puede hacerlo con todo gusto. Vamos a cantar esto. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que puedo ver y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Una sencilla canción que vamos a volver a repetir otra vez. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que puedo ver y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Otra vez el coro. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo.
Así es. Vamos a terminar este tiempo de alabanza cantando esta siguiente canción llamada Gracia, que muchos de ustedes la han de conocer, así que si no, ahí tiene la letra. Así que vamos a continuar con esta alabanza. Con sus palmas. Me has llamado a estar aquí a tu lado y no pude merecerlo, pues conoces mi pasado. Todo ha sido por tu amor, por lo que hiciste en la cruz. Ahora vivo para ti. Contigo ahora estoy crucificado, ahora tú vives en mí. Cada paso es a tu lado, vivo por la fe de aquel que a sí mismo se entregó, por su gracia me salvó. Solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia, tuyo es mi corazón. No es por lo que yo haga, es por lo que ahora haces en mí. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más, Señor. Tú me amas. Me aferro solo a tu misericordia, ya no más en mis esfuerzos, solo a ti te doy la gloria. Permanezco en tu perdón, mi regalo es, Señor, abrazar tu salvación. Solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia, tuyo es mi corazón. No es por lo que yo haga, es por lo que ahora haces en mí. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más, Señor. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más, Señor. Lejos esté de mí gloriarme sin la cruz de nuestro Señor Jesús. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más, Señor. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más, Señor. Tú me amas, ya tú me amas. Así es. Con esto dejamos el tiempo a la meditación. Dios les bendiga, hermanos.
Hermanos, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hoy quiero compartir con ustedes lo que por supuesto siempre es parte de inquietudes que nos deja la lectura de la palabra, ¿no? Durante la semana. Y entonces esto es fruto del estudio bíblico de la semana pasada. Y quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos que me llegaron al estudiar este pasaje. Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 4. La carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4. Y quiero compartirles cómo me fue llegando esta inquietud por estas palabras que utiliza el apóstol Pablo. Y entonces, cómo fui investigando. Lo mismo que yo fui haciendo, pues se los voy a ir compartiendo, ¿no? Dice aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis, que caminen, que vivan, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación con que fuisteis llamados. Vean cómo lo maneja el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la vocación de nuestro llamamiento. ¿Cómo entendemos eso? Nuestro llamamiento tiene una vocación, o sea, una calidad, un tipo, algunas cláusulas que tienen que ver con ese llamamiento. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a ese llamamiento, de acuerdo al tipo, a las cláusulas que rigen ese llamamiento que Dios nos hizo. Y aquí se refiere al llamamiento a la salvación, por supuesto. Aquí no se refiere tanto al llamamiento para servirle, aunque están incluidas las cosas, ¿no? Ya sabemos que aquel que es salvo también es llamado a servir. Los que somos salvos somos siervos, todos tenemos ese llamado, pero aquí se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con la salvación. El llamado a la salvación tiene una vocación, o sea, tiene una forma, tiene un tipo, tiene una calidad, tiene unas cláusulas que lo rigen. ¿A qué se está refiriendo esto? La palabra vocación es la palabra klesis, que también en algunas partes se traduce como llamamiento y en otras partes se traduce como vocación. Vamos a ver algunos de los versículos en donde se utilizan estas palabras, donde se utiliza esta palabra klesis, para que vayamos entendiendo a qué se refiere. ¿Les parece bien? Comenzamos con el libro de Romanos 11:29. Ahí es donde comienza. Romanos 11:29. Y dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí es la palabra klesis, que también se podría traducir como la vocación de Dios. ¿Cómo es? Es irrevocable y además es de Dios, es el llamado divino. Vamos a ver otro pasaje donde se encuentra también esta palabra, 1 Corintios 1, en el versículo 26. 1 Corintios 1, 26 y 27. Dice aquí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Luego dice el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí ya estamos viendo cuál es la vocación de nuestro llamamiento, o sea, cuál es la calidad del tipo de nuestro llamamiento. Es un llamamiento de gracia, porque no fuimos llamados por ser muy buenos, sino dice aquí que Dios llamó lo necio, o sea, los necios, lo débil, o sea, los débiles, lo vil, lo menospreciado, a los viles y menospreciados, lo que no es, los que no somos nada. ¿Se dan cuenta del llamado? Esa es la calidad del llamado que Dios nos hizo. Mirad por vuestra vocación, dice el apóstol Pablo. Filipenses 3:14. El 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, o sea, de la suprema vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo es nuestra vocación? Es suprema. Seguimos leyendo en 2 de Tesalonicenses 1:11. Segunda
de Tesalonicenses 1:11 y dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, o sea, de su vocación, de ese tipo de llamamiento que nos hizo, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. O sea, ¿quién es el que cumple esos elementos del llamado? Nuestro Dios es el que los cumple. ¿Ok? Entonces, que seamos dignos de esta vocación, dice el apóstol Pablo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 de Timoteo 1:9, que dice, quien nos salvó y llamó con vocación santa, dice aquí con llamamiento santo, ¿verdad? Se refiere a la vocación. Y luego vean lo que sigue diciendo, no conforme a nuestras obras. Nos queda claro que nosotros no somos dignos de este tipo de llamamiento que Dios nos hace. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es un llamamiento de gracia, conforme a su propósito, porque nosotros no lo merecemos, no es conforme a nuestras obras. Entonces la vocación de nuestro llamamiento es una vocación de gracia que no merecemos. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, o sea, de esta vocación celestial. ¿Cómo es nuestro llamamiento? Es celestial. Muy bien. Y 2 de Pedro 1:10. Solamente estamos viendo los versículos en donde se encuentran y ustedes después los pueden estudiar más a fondo, pero en 2 de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué importante es que tengamos firme nuestra vocación, o sea, el llamado que Dios nos hizo, la forma del llamado, el tipo de llamado que Dios nos hizo, que lo tengamos firme para que no caigamos jamás. Qué importante es esto. Entonces, cuando hablamos de la vocación, esta palabra interesantísima, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la calidad, al tipo, a las cláusulas que rigen el llamado que Dios nos ha hecho a la salvación. Esa es la vocación de nuestro llamado. Y como pudimos ver aquí, es un llamado divino, es el llamado de Dios. Es un llamado hecho para los necios, débiles, viles y los que no son nada. Esa es la vocación de nuestro llamado. Es un llamado para aquellos que son necios, débiles y viles. Es un llamado, es una vocación suprema, es una vocación que Dios cumple en nosotros. Es una vocación que no merecemos porque no es conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y su gracia. Es un llamamiento celestial y es un llamamiento que debe estar firme en nosotros para que no caigamos jamás. Ya nos dimos una idea más o menos de a qué se refiere el apóstol Pablo con esta palabra, la vocación de nuestro llamamiento. Y como ya les dije, se refiere a la calidad, al tipo del llamado que Dios nos ha hecho, que es un llamado inmerecido, es un llamado lleno de gracia. El apóstol Pablo aquí en Efesios, en la cita principal que estamos leyendo, en el libro de Efesios, acuérdense que leímos el capítulo 4, versículo 1 para iniciar, pero en este mismo contexto, versículos anteriores, el apóstol nos da algunos ejemplos de este tipo de llamado. Vamos a verlo, ¿les parece bien? Vamos a comenzar desde el capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, 14, para que entendamos un poquito mejor la vocación de nuestro llamado. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y luego comienza a decir el apóstol Pablo, ¿para qué? ¿Para qué ora el apóstol Pablo? ¿Cuál es la razón de su oración? Para que os dé. ¿Quién nos va a dar? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 14. Para que os dé, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Qué nos va a dar? Dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Entonces, ¿qué es lo que pide Pablo que se nos dé? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿A través de qué? ¿Mediante quién? Dice aquí, por su Espíritu, por supuesto. ¿Y cuál es la medida, el parámetro
de esta fortaleza que pide el apóstol Pablo para nosotros, dice, conforme a las riquezas de su gloria. Entonces, dice el apóstol Pablo que él ora para que el Señor nos dé, para que Jesús nos dé el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, conforme a las riquezas de su gracia. Ahora yo les pregunto, ¿quién es capaz de esto? ¿Nosotros somos capaces por nosotros mismos de fortalecer nuestro hombre interior? Ni aunque nos fuéramos a pláticas ¿cómo se dice? De motivacionales, ni aunque nos fuéramos a las clases que hacen los gnósticos, a esas experiencias gnósticas, ni aunque fuéramos a otros lugares, nosotros no podíamos fortalecer nuestro hombre interior de una manera definitiva. Esas pláticas motivacionales te suben el ánimo un ratito, nada más, pero ¿quién es el que puede fortalecer tu hombre interior? Aquí dice el Espíritu. ¿Quién puede fortalecerte conforme a las riquezas de la gloria? Nosotros no podemos. ¿Estamos entendiendo entonces cuál es la vocación de nuestro llamado? Estamos hablando de cosas a las que Dios nos llama, que nosotros no somos capaces de solucionar por nosotros mismos. Esa es la vocación de nuestro llamado. Cosas que nosotros no podemos solventar por nosotros mismos, sino solamente por la gracia de Dios. ¿Quién es suficiente para ser fortalecido en el hombre interior? Nosotros no. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, vean lo que sigue, en el versículo 17. ¿Otro para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En realidad, el que habita en nuestros corazones, ¿quién es? El Espíritu Santo. En la realidad, habita el Espíritu Santo. Por la fe, ¿quién habita? Cristo. ¿Qué significa esto de que habite Cristo por la fe? Se refiere a que el Espíritu Santo trabaje en nosotros de tal manera que Cristo sea el todo en nosotros. Cristo siempre esté presente en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar. Es el que nos motive en la vida, en nuestra manera de vestir, en las cosas que decimos, hacia dónde vamos, en nuestro trabajo. Que Cristo sea el todo en todos nosotros. A eso se refiere con que habite Cristo por la fe. Que Él sea nuestra motivación en todo lo que hacemos. Y como ya sabemos, el que hace esto en nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad, y la verdad es Cristo. Por eso dice, habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En vuestros corazones. Porque el corazón, según la Escritura, el corazón es el centro de nuestro ser. Es donde habita el intelecto, las emociones y la voluntad. Ahí es donde Cristo debe habitar plenamente en nosotros. Primero, en nuestro intelecto, gobernando nuestros pensamientos, sabiendo quién es Cristo, cómo es Cristo, qué es lo que quiere Cristo. Lo primero que Cristo quiere gobernar es nuestro intelecto, para que el intelecto motive a las emociones y a la voluntad. Ahora, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es capaz de esto? ¿Tú eres capaz de que Cristo habite en ti? Esto no es una obra tuya. La salvación no es una obra nuestra. Es una obra totalmente divina. La vocación de nuestro llamamiento tiene que ver con esto, con que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Es algo que nosotros no podemos hacer. Y vean lo que sigue diciendo el mismo versículo 17. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿A fin de qué? Ahora el apóstol Pablo nos dice que su oración tiene una finalidad, un propósito, que nosotros conozcamos el amor de Cristo. El propósito final es el amor de Cristo. Y dice aquí que nosotros estemos arraigados y cementados en el amor de Cristo. ¿Quién de nosotros puede hacerlo? Nosotros podemos simplemente por nuestras ganas, por nuestros deseos, ser cimentados en el amor de Cristo. Eso es algo que Dios hace en nosotros. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Dice, para que seamos plenamente capaces de comprender la magnitud del amor de Dios, la anchura, la altura, la plenitud del amor de Dios. Ahora, la plenitud del amor de Dios no se da a solas, no se da cuando uno es ermitaño espiritual. Dice aquí, junto con todos los santos. ¿Dónde comprendes la plenitud del amor de Cristo? Junto con los santos, en la armonía de la iglesia,
Qué importante es el amor y la unidad en la iglesia para que comprendamos esto, porque es una obra espiritual. Y luego dice aquí que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Por eso, ¿quién puede conocer el amor de Cristo? Nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestros esfuerzos, no podemos. Esto es una obra espiritual. Esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, llevarnos a entender la plenitud del amor de Cristo por nosotros. Nosotros no somos capaces. Y por último dice el versículo 19, la parte B, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios? Aquí por supuesto que se refiere a la plenitud de los propósitos de Dios en nuestra vida, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A eso se refiere con ser llenos de toda la plenitud de Dios, o sea, de las cosas que Dios nos dejó, de los propósitos divinos, que seamos llenos de eso. Ahora, nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos llenarnos de toda la plenitud de Dios. Como ustedes pueden ver, aquí el apóstol Pablo está pidiendo por la iglesia cosas que la iglesia no puede hacer por sí misma, cosas que el creyente no puede recibir por propio esfuerzo. Por más que nos esforcemos, no podemos nosotros hacer esto, hacer que Cristo habite por la fe en nosotros, crecer en el amor de Cristo, ser llenos de la plenitud de Dios, ser fortalecidos en el hombre interior. Estas cosas que el apóstol Pablo pide por la iglesia, Pablo entiende que no son por fuerza, no son por obra del esfuerzo humano. Pablo lo pide porque sabe de quién viene esa bendición. ¿Quién puede hacer esto? Dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer. ¿Quién es poderoso para hacer? Solamente Dios. ¿Cuál es la vocación de nuestro llamamiento? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestro llamamiento a la salvación tiene que ver todo con Dios. Lo que Dios quiere hacer por nosotros, lo que Dios quiso hacer por nosotros en la cruz, lo que Dios hoy logra hacer en nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que entender que la vocación de nuestro llamamiento es que es un llamamiento de gracia. El tipo de llamado que Dios nos hace es un llamado de gracia al cual no podemos acceder por esfuerzo propio, sino solo por la benignidad y por la bondad de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo termina en el versículo 20 con una doxología, para adentrar después a la parte práctica de la carta, una doxología diciendo, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo. No es por nosotros. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de hablar de esto, es que el apóstol Pablo dice, yo pues, después de hablarles de esto, de la gracia de Dios, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y comienza a decir cómo debemos vivir, con humildad, con mansedumbre, con unidad, etc. Después viene la parte práctica. Pero no podemos vivir la parte práctica del Evangelio si no entendemos la vocación de nuestro llamado. La vocación de nuestro llamado no es que nosotros podemos solos. No tiene que ver con el esfuerzo propio mediante el cual nos acercamos a Dios para ser más santos. La vocación de nuestro llamado es un llamado de gracia. Es un llamado de gracia. De tal manera que nosotros tenemos que entender quiénes somos. Nosotros, como dijo el apóstol Pablo, somos incapaces, necios, débiles, viles. No somos nada. Pero tenemos que entender que nuestro llamado está basado en la divinidad, está basado en Dios mismo, porque Él es fiel, Él es capaz, Él es poderoso. Nosotros no, pero Él sí. Él completará, Él llenará, Él cumplirá, Él corregirá lo que hace falta. Él nos anhela más de lo que nosotros lo anhelamos a Él. Él nos ama más de lo que nosotros le amamos. Él nos busca a nosotros más de lo que nosotros lo buscamos. Él nos conoce y nos ama, así como nosotros somos. Es la gracia de Dios. Por eso nosotros no confiamos en nuestras capacidades, ni siquiera para nuestra vida devocional.
Porque nuestra vida devocional siempre es deficiente, porque nuestra búsqueda hacia Él siempre es deficiente, porque nuestro corazón siempre está sucio de algunas cosas, porque nosotros siempre flaqueamos, siempre somos débiles, siempre tenemos algo cojo en nuestra vida. No podemos depender de nosotros mismos para estar bien con Dios. Dependemos de la gracia de Dios. Por eso cuando te sientas débil, incapaz, recuerda que no depende de ti. Él te ama, Él te busca, Él te anhela. Confía en sus capacidades, confía en su gracia. Y basado en eso, fortalécete y sigue adelante. Que Dios te bendiga.